Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva webinar del Centro Nacional de Formaciones Atléticas. En el día de hoy nos tocan lanzamientos, concretamente una charla titulada Planificación para la consecución de la medalla de oro en el Campeonato de España, de Europa sub-23 de Alberto González, y el ponente va a ser precisamente el entrenador de Alberto González, Joaquín Moyano, que es entrenador del sector de lanzamientos. El moderador de la sesión, como suele ser habitual cuando tocan lanzamientos, es José Antonio Feijóo, a quien a partir de ahora cedo la palabra. Hola, gracias Carlos. Buenas tardes a todos y bienvenidos, como dice Carlos, a una nueva webinar, en este caso de lanzamientos. Bueno, pues la idea de que fuese Kini Moyano el que presentara esta charla, pues es debida a la gran temporada que ha hecho el año pasado el atleta Alberto González, siendo campeón de Europa sub-23 y también que con solo 20 años ha participado en el Campeonato del Mundo absoluto. Entonces, pues bueno, hemos considerado y bueno que él debería ser el que nos contase la trayectoria y principales, la metodología que le ha hecho llegar hasta ahí. Por otro lado, pues bueno, yo conozco muy bien a los dos. Alberto ha estado yendo a las concentraciones de tecnificación desde cadete hasta ahora, que tiene 22 años, y bueno, el seguimiento de él ha sido total por parte del sector. Así que yo sin más ya os dejo con Kini Moyano y que él nos cuente la manera cómo ha llevado a Alberto a estos éxitos. Gracias a todos y que sea provechosa. De acuerdo, pues buenas tardes a todos. Y lo primero, pues bueno, voy a mostrar la presentación. Le doy a compartir, ¿no, Fijo? Pantalla compartida. Vale, pues nada, lo primero de todo agradecer la oportunidad que supone para mí también esta ponencia, este webinar nuevo para la Federación, a la que desde aquí felicito, porque la verdad que me parece una grandísima idea. Ya hace tiempo me lo comentó Feijóo, de poder hacer este tipo de charlas y la verdad que fue una grandísima idea el poder hacer este tipo de aprendizaje, tanto que creo para mí como ponente, porque al final me considero joven aún, y bueno, para mí también una oportunidad de seguir aprendiendo y bueno, de mostrar el trabajo que yo realizo. Y bueno, dar las gracias también a la Federación y al CENFA, y bueno, decir que para mí esto es una responsabilidad y todo un honor porque, claro, entre los participantes, pues veo gente, entrenadores, pues con mucha más experiencia que yo y, bueno, con muchas más experiencias, de nuevo, pues encima, que le hacen tener una serie de factores que yo a lo mejor todavía no tengo, pero bueno, intento crecer día a día para poder llevar a un chaval de este nivel como es Alberto en este caso. Y nada, solo espero que sea útil esta charla. A mí realmente me ha servido también a la hora de recordar muchos de los aspectos de esta grandísima temporada en la que todo nos salió prácticamente perfecto. Y bueno, para aprender a utilizar mucho mejor el PowerPoint. Así que nada, sin más dilación, pues pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual, pues bueno, me presento yo un poco para quien no me conozca. Mi nombre es Joaquín Moyano, pues tengo 34 años, soy de Jaén. Y la experiencia deportiva que tengo, pues a nivel de atletismo, es tanto como atleta, antiguo lanzador de martillo, como ahora entrenador desde los 19 años. Y bueno, también me ha gustado probar en otros deportes, como por ejemplo el fútbol, como preparador y entrenador, y también a nivel de opositores. Formación académica, pues bueno, soy lo más grande, por decirlo de alguna forma, diplomado de educación física, licenciado en psicopedagogía, entrenador nacional. Y bueno, pues tengo un grupo de atletas que nosotros pues nos hacemos llamar Kini Squad. Y bueno, pues tengo de todo, desde nivel internacional, como es Alberto, Natalia y Cristina, como nacional, como los atletas que veis ahí, como también a nivel autonómico. La verdad que tengo de todos los niveles y bueno, por el que estoy hoy aquí, pues está claro que es por Alberto. Al final, cuando Feijóo me propuso esta ponencia,
me pidió que reflejara lo que yo hice durante la temporada 18-19 con Alberto, en la cual nuestro gran objetivo era el Campeonato de Europa Sub-23 y poder acudir, un chaval tan joven, al Campeonato del Mundo absoluto. Para mí se trataba de reflejar, de ahí el título de la charla, un camino hacia un objetivo, ¿vale? El camino que nos llevó a conseguir ese objetivo que para nosotros llevamos luchando mucho tiempo. Al principio suele decir que es un sueño, pero al final terminó convirtiéndose en un objetivo real. Entonces, cuando me lo planteo, yo pienso, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Que al final es igual que hacerlo como una planificación, cuando nos planteamos qué hacer y cómo hacer, ¿de acuerdo? Y al final, como bien dice aquí David Allen, una frase que vi que me gustó, puedes hacer de todo, pero no todo. Se trata de que tenemos muchos métodos de entrenamiento, muchos sistemas, muchas cosas que podemos trabajar y hacer crecer a nuestros atletas, pero al final no podemos hacer todo. Nos tenemos que quedar con una serie de cosas y esas cosas hacerlas evolucionar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, lo que voy a intentar de plasmar aquí durante esta ponencia es mostrar cuál es el método que yo utilicé y que a día de hoy sigo utilizando, aunque con algunas modificaciones, para planificar de una forma, para mí, sencilla, porque al final es sencillo, pero también lo considero que es minucioso, en el cual minimizo mucho los errores, que al final siempre habrá y de los cuales tenemos que aprender. Y bueno, lo intento plasmar de una forma en la que todos los públicos que puedan ver esta charla, especialmente el de lanzamiento, evidentemente, pues podamos aprender. Y nada, seguimos. Y al final me planteo, ¿qué hago en esta presentación? ¿Cómo lo enfoco? Entonces, lo primero, nuestro primer martillo, presentar los diferentes factores que tienen tanto el atleta como el entrenador. Pasaremos a hablar de su evolución. A ver, esto de ocultar le puedo dar. Exactamente. La evolución tanto de sus test como de sus marcas. También hablaremos, evidentemente, de los aspectos de planificación, los condicionantes, los objetivos, el calendario de ese año y los sistemas de entrenamiento que llegué a utilizar durante ese año. Los cambios significativos que durante esa temporada realicé con Alberto. Y por último, varios ejemplos, tanto de planes de entrenamiento suyos como varios ejemplos de semanas de periodos. Con lo cual, para poder llegar al objetivo, hace falta una serie de factores. Algunos, como pueden ser la constancia, la disciplina o la perseverancia, que para mí forman parte del atleta. Hay otros muchos que para mí forman parte de nosotros, del entrenador, y que nosotros tenemos que hacer ver el atleta. La planificación, siempre se la cuento a él, siempre le explico y concuerdo con él qué es lo que vamos a hacer. Le hago creer en el objetivo. Esa creencia en ese objetivo le da mucha confianza y, sobre todo, para mí muy importante, y ahora iré más allá, la motivación. ¿Cómo podemos hacer esto o cómo yo lo hice ese año? Pues mira, a través, por ejemplo, de vías muy útiles como puede ser el propio WhatsApp. Yo antes de cada competición importante me meto en internet, busco textos motivantes o directamente lo que yo considero que me salga de la cabeza y del corazón, se lo envío a él. Otro medio, los vídeos. Antes de la final del Campeonato de Europa, esto lo sabe poca gente, le realizamos un vídeo, bueno, le realicé un vídeo en el cual todos sus amigos, compañeros de entrenamiento y familiares le grabaron un vídeo y yo lo uní todo en un vídeo emotivo, por decirlo de alguna forma, en el cual lo mandé justo antes de la final. Y él me dijo que en ningún momento se sintió solo, que se acordó mucho del vídeo durante la final y que le dio mucha fuerza durante ese momento. Al final pienso que se trata de sumar por muchos sitios, que cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia. De hecho, ganó por centímetros ese campeonato. Y bueno, pienso que aunque digamos que es de planificación y demás, para mí el factor psicológico es muy, muy importante y para mí este vídeo sumó mucho en esa medalla. Otro, hablo mucho con él mediante charlas. Son atletas jóvenes, estamos hablando de un chico que ha sido campeón de Europa, pero estamos hablando de un chico de, como bien ha dicho Feijóo, que tenía en ese momento 20 o 21 años. Es atleta, pero también es persona y tenemos que saber guiarlo y llevarlo. Y al final también yo me guío mucho por la motivación en los planes, mediante imágenes o frases que yo le voy poniendo a él en los diferentes planes y que, bueno, al final él en momentos bajos creo que puede acudir a ellos y creo que realmente le es importante para él. ¿Por qué? Porque para mí realmente lo conozco porque, bueno, para quien no lo sepa, Alberto, aparte de ser mi atleta desde que es alevín, es mi primo.
por lo cual lo conozco al dedillo y es muy importante el conocer a nuestros atletas. Y para él, que es muy importante, la motivación, ¿vale? Cada persona es individual, es específica, personal, y para él, para rendir al máximo, ¿vale? Para tener el plus ese que tienen los atletas, la motivación para él es fundamental. Si en el día a día es importante, en los días X hora D es fundamental. Y al final, ¿cómo? Pues para él es vital que al principio de año cuando nos reunimos, que confía en que puede suceder para hacer que suceda. Una frase que a mí me gusta mucho y que nosotros cuando fijamos los objetivos realmente tienen que ser reales. ¿Complicados? Sí, pero reales. No puedo decirle que va a ser campeón olímpico, pero sí podía decirle que si trabajaba ahí duro, podría ser campeón de Europa, como así al finalmente fue. Y que en el momento clave siempre está preparado, lo que le hace trabajar con más confianza y afrontar la competición de esa forma. ¿Qué hago mucho antes de cada temporada? Al principio, como hice en ese caso ese año, le doy datos de anteriores temporadas, cómo ha ido rindiendo siempre las competiciones al máximo nivel. Sus mejores marcas siempre están hechas en las grandes citas, ya sea campeonatos de España o reuniones internacionales. Y me gusta mucho durante el entrenamiento en ponerle en un contexto, en simulacros. ¿De acuerdo? Yo lo meto en una competición dentro de su entrenamiento, le digo, pues vas tercero, este rival tiene esto, te quedan 2 lanzamientos, vamos a medir. Y esos simulacros creo que a él le ayudan mucho también de cara a verse en esa situación. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero el nivel que tiene Alberto pues hace muy difícil poder, evidentemente, entrenar con gente de ese nivel para tener ese pique, ese plus en la época sobre todo competitiva. Y bueno, es algo que a mí realmente me ha ayudado mucho. Y bueno, como bien ha dicho Fijo, Alberto, desde cadete, que lo reclutó el gran Tomás Fernández, lo conocía también desde pequeño y bueno, creo que se podría ver en la evolución que va a poder seguir. Pues gracias a la federación tengo todas las test de su progresión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os muestro una tabla en la que podemos ver sus diferentes test a lo largo de, como ha dicho Fijo, sub-16, desde que es cadete, hasta sub-23, que en algunas concentraciones ahora absolutas, pues ya sabemos que estamos realizando test. Y bueno, pues podéis ver cómo los 30 metros ha mejorado desde un 4.60, 4.27 que corrió en cadete de primer año hasta un 3.60 que corrió en la edad sub-20. Y bueno, me gusta que veáis esta tabla porque realmente pienso que es fundamental no solo que evolucione a lo largo de los años, que bueno, creo que los atletas conforme van creciendo tienen que evolucionar por la propia biología, la propia física, pero también, como pongo ahí, muchos parámetros evolucionaban a lo largo de la temporada, con lo cual eso me indicaba a mí también que estos test me indicaban a mí que algo estaba haciendo yo bien como entrenador, puesto que él iba evolucionando a lo largo de la temporada cada uno y todos de estos test, ¿de acuerdo? El lanzamiento dorsal es un chico que ha pasado de lanzar 11.95, pues en categoría sub-20 lanzó con la bola de 6, 23 metros y ahora en un test de la federación con la bola de 7 kilos ya, pues lanzó 20 metros, por ejemplo. Como en el triple a pie juntos pasó de un 6.25 a un 10.15 y bueno, en los diferentes test de fuerza. Entonces, se ve la progresión de cómo el chico ha ido evolucionando poco a poco gracias al entrenamiento al que se ha ido sometiendo. Y bueno, si importantes son estos test a nivel físico, pues más son aún si caben estos que os presento a continuación, que es la evolución que ha tenido a lo largo de que es sub-14 con un martillo de 3 kilos, es decir, desde que es infantil hasta la temporada con la consecución del Campeonato de Europa. Como veis, pasó de lanzar 28 metros a lo que actualmente lanza, cómo ha ido evolucionando cada y toda una de las temporadas, todas las marcas han ido subiendo, a pesar de que los martillos, evidentemente, como todos sabemos, han ido evolucionando. Y realmente pienso que este año, si esto no hubiera sucedido así, realmente pienso que esa marca que en cadete lanzó, en junior, los 78-51, creo que se podía haber aproximado bastante a esa marca durante esta temporada. Pero bueno, las condiciones son estas, ha pasado esto y no pasa nada. Seguiremos evolucionando y trabajando. Y bueno, pues como veis al final, tenemos que tratar de guardarnos, como yo digo, ases bajo la manga. Para mí es muy importante. Yo podía haber hecho, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, en la época de cadetes de primer año, 2011-2012, Alberto se quedó noveno en España. No fue capaz de entrar ni a la final, con 45 metros, lanzando a 3 giros. En el último lanzamiento me dijo, ¿puedo lanzar a 2? Digo, no, estamos lanzando a 3, tenemos que aprender a 3.
se empeñó y yo sabía que no lo iba a hacer. Lanzó 2 giros. Una cosa que se le queda para el resto de su vida. Tienen que equivocarse, tienen que errar y tienen que aprender. A nosotros uno de los mayores estímulos que nos fue el año que fuimos junior, ¿vale? Que fue junior, que lanzó 78-51, que supuso la segunda mejor marca mundial. Acudí al Campeonato de Europa y, bueno, pasó a la final con una gran marca, pero la final no salió bien y acabó siendo sexto de Europa. Al año siguiente, los Juegos del Mediterráneo, se levanta con placa y con fiebre, competimos por representar a la federación, en este caso la selección, y competimos por ello. En otro cualquier campeonato no hubiera competido, pero le echó valor, sacó fuerza y consiguió quedarse cuarto cuando era el favorito. Eso nos dio mucha fuerza para la temporada 2018-2019 en la consecución de este título de campeón de Europa. Al final, aprender de todo esto para ellos es fundamental. Y bueno, para que veáis esta evolución, que realmente pienso que hay que ir paso a paso, que hay que evolucionar al atleta poco a poco, que no hay que tener prisa. Y yo realmente aún pienso que tengo ases bajo la manga. Creo que puede evolucionar mucho más de lo que está, tanto a nivel técnico como físico. Y que yo creo que eso es muy bueno. Y que no hay que quemar etapas ni fases, que lo veo fundamental. Ya metiéndonos en la planificación en sí, pues aspectos a tener en cuenta que yo tengo, pues que ahora desarrollaré condicionantes, por ejemplo, las becas, concentraciones, estudios, fisioterapia, competiciones o las condiciones de trabajo. Objetivos, yo le propongo siempre objetivos de campeonatos, como pueden ser las medallas, puestos finalistas, participación o marca, y objetivos técnicos. También hablamos del calendario atlético y, por supuesto, de los sistemas de entrenamiento, tanto su evolución como su cuantificación. Vamos a pasar a desarrollar cada uno de ellos. Y, bueno, pues como digo, condicionantes. Las becas, para nosotros, por ejemplo, esa temporada, para la beca ya sabemos que tenemos que sumar puntos. Pues, Alberto, ese año optamos por ir a la Copa de Europa absoluta, puesto que necesitábamos sumar esos puntos de cara a optar a esa beca. Y, bueno, también nos sirvió para una experiencia más con los mayores, pues, por ejemplo, para acudir al Mundial como finalmente acudí a absoluto. Otro condicionante, las concentraciones, que para nosotros son buenísimas. Nos encantan las concentraciones, salir del lugar y demás, pero claro, eso conlleva también una planificación de ellas. Saber en qué fecha, en qué condiciones, la posibilidad de cambio, ¿vale? Porque eso nos va a dejar poder trabajar en este caso pues con Pedro como con Javi Cienfuegos. Hacemos por coincidir en entrenamientos, son muy compañeros que se llevan muy bien, dividimos el trabajo, pero son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los estudios. Él estudia ahora mismo fisioterapia, es un buen estudiante, evidentemente no se va a sacar la carrera en los mismos años que se lo sacaría un alumno, si son 4 años pues tardará un poco más, pero al final yo trato de que se lave un porvenir también, no solo como atleta, sino como persona, y para mí son fundamentales los estudios, y mientras está estudiando va a poder siempre entrenar al máximo nivel seguro. Y otra cosa que siempre tengo en cuenta, la fisioterapia, planifico también las sesiones, él tiene un acuerdo con una clínica de fisioterapia, y planificamos también las sesiones que tiene para que perjudique lo menos posible a los entrenamientos. Las competiciones, que las priorizamos en base al objetivo, como es normal, principal y secundaria. Y, bueno, al final, como tenemos todas unas condiciones de trabajo, nosotros tenemos un horario de lanzamiento, que es de 4 a 6 de la tarde, una zona de pesas, que ahora no la han mejorado, pero anteriormente era penosa, y una jaula. Nosotros en Jaén tenemos la suerte de somos muchos grupos de entrenamiento. Y, bueno, tenemos que lidiar con todo esto, tanto como mi grupo de entrenamiento. Y, bueno, problemas que te encontramos todos, pues gente entrena a la pista que nos hace tener problemas para hacer multilanzamientos específicos y demás. En cuanto a los objetivos que nos planteamos esa temporada, pues como he dicho, se dividen a nivel de campeonatos y a nivel técnico. Campeonatos, pues bueno, ahora en Campeonato de Andalucía, Campeonatos de España, Sub-23, medallas, ser medallista en el Campeonato de España, finalista, como al final fue, 7º en la Copa de Europa absoluta, medalla en el Campeonato de Europa, Sub-23. Nuestro máximo objetivo era el oro, sabíamos que era difícil, pero el objetivo era ese. Y, bueno, participar también como ya guinda del pastel en el Campeonato del Mundo absoluto. Y luego yo siempre al principio de temporada, como veis aquí, le establezco este mismo cuadro que está cogido de su periodización y le marco una serie de marcas que yo creo que es capaz de realizar y que nos sirven, a mí me sirve de guía, pocas veces me he equivocado en ellas, de cómo va a ir haciendo la temporada. Las marcas que podéis ver arriba son las marcas que él realiza en el periodo de invierno y las de abajo, las que yo preveo, yo preveo que va a realizar durante el aire libre. No me equivoqué en ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Por centímetros en el invierno lanzó 73, 73, 73 y en el verano, pues 75, 78.
¿vale? En esto es conocer al atleta y realmente yo creo en él muchísimo y realmente yo siempre marco esos objetivos y a él le sirve de motivación porque normalmente acierto y cuando pongo estos objetivos, él sabe que es capaz de hacerlo y lucha cada día por ellos. Y luego también, pues, un objetivo a nivel técnico, que en este caso, ese año, tanto a nivel general como luego pasaremos a objetivos específicos, pues a nivel general. Para nosotros era el segundo año de promesa, segundo año con el martillo de 7 y teníamos que fijar y consolidar un modelo técnico con ese martillo, que para mí tenía que basarse en sus dos máximas cualidades. Su amplitud, es un chico que mide 1,94, que tiene de amplitud 1,98 y en la velocidad. Dentro del círculo es muy, muy rápido, fuera también, y para mí su modelo tiene que ir ahí. Y bueno, pues al final, por mucho campeón de Europa que haya sido, a nivel técnico tiene muchísimo que mejorar y todavía tiene que consolidarse mucho con el de 7 para intentar moverlo mínimo, pues como movía el de 6. Mejorar más lanzamiento a más velocidad, porque al final es muy difícil, tener esa regularidad en lanzamientos buenos de alta velocidad y bueno, durante el entrenamiento pues intentamos trabajar eso de cara al campeonato, mejorar la progresión del martillo, él iba mucho a trompicones y tener mucha más regularidad entrenando. Esto creo que viene con la edad, viene con la madurez y en eso ha mejorado mucho. Cuando entrenaba antes cada lanzamiento era el último lanzamiento de su vida y bueno, ahora tiene un poco más de cabeza y realmente entrena mucho mejor y es capaz de marcar los ritmos de los entrenamientos y va mejorando mucho. Y luego a nivel específico, pues bueno, mucha más amplitud por la derecha en salida, recortaba mucho el radio del martillo por la derecha, también por la izquierda, pero bueno, me preocupaba más al principio por la derecha. Aguantar la mirada en salidas, quien conoce a Alberto sabe que uno de los aspectos que tiene es que tira de la cabeza para atrás, ahora menos, antes mucho más. Acompañar el martillo, que va conforme al otro, colocación y fluidez del primero al segundo giro y trabajar la cadera, sobre todo del primero al segundo. Alberto, cuando encoge los dos primeros giros, tercero y cuarto realmente va mucho mejor y no tiene problema en continuarlo. Y bueno, una vez vistos los objetivos, yo me planteo lo que viene siendo ya la planificación en sí, evidentemente. Y bueno, pues aquí tengo, ¿vale? Os presento lo que yo hice con él a grandes rasgos, que ahora seguiremos avanzando, lo que sería el calendario con él. ¿Cómo lo hago? Pues al principio yo me fijo mi calendario sin colorines ninguno, totalmente en blanco, y me vengo a las competiciones y fechas significativas. Y aquí pongo todas y cada una de las competiciones que él va a tener durante ese año, ¿de acuerdo? Pues bueno, Copa de Europa Lanzamiento, en este caso la absoluta, la Copa de Europa Sub-23, el Campeonato de Europa de Federaciones, que estaba puesto, pero al final pues Javi Cienfuegos evidentemente estaba un escalón por encima suya y acudió. Y bueno, el Campeonato del Mundo. En base a ello, yo me voy a el calendario y los marco. ¿Los otros los marco? También, evidentemente, pero para mí son fundamentales, al final, el color azulito claro, que marca los campeonatos internacionales. A partir de ahí, lo que siempre hago es ir hacia atrás. No voy nunca desde el principio al final, sino que cojo el final y me voy siempre para atrás. A mí me gusta siempre, aquí he puesto un cuadro, ¿vale?, en el cual marco cuántos microciclos hay de cada uno y dentro de ellos veis, por ejemplo, el periodo base son 6, aquí están los 6, 3 más 3, porque aquí hago un tipo de entrenamiento y aquí otro. Dentro de cada periodo intento individualizar aún más si cabe y tratar de el trabajo sea, pues eso, evolucionar, como vamos a ver un poquito más adelante, evolucionar el sistema y evolucionar todo para que el trabajo sea lo más continuo posible y, bueno, minificar los errores y las lesiones también importantes. Después, pues, fundamental, por ejemplo, 9 semanas, 5 semanas en las que realizamos un tipo de trabajo que ahora veremos y 4 otras, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Precompetitivo, un 3 más 3 y en competitivo 4 más 1. Ese 4 más 1 es que normalmente, si el calendario me lo permite, yo la semana de la competición no la planifico. Me guío tanto por mis sensaciones como por las suyas. Y nos dedicamos a descansar y a estímulos lo más rápido posible y listo. No hacemos prácticamente nada. Yo sé que hay atletas pues, que les gusta pues, hacer pesas, bueno, otro tipo de entrenamiento, pero nosotros lanzar 2 o 3 estímulos y a la casa a descansar. Y prácticamente eso, la semana se la pasa descansando en la casa y poco más. Y como veis, pues tanto en la Copa de Europa absoluta
aquí, como para el Campeonato de Europa, como para el Mundial, ¿de acuerdo? Pues lo hicimos así, ¿vale? 4 más 1, 5 más 1 y luego 3 más 1. Para mí eso en Alberto es un atleta que lo necesita. Él necesita sentirse descansado, sentirse rápido y yo así lo veo y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y como digo, cojo la fecha significativa y voy para atrás. A mí siempre en competitivo me gusta hacerle entre 4 y 6 semanas, mínimo, ¿de acuerdo? Perdón, 4 no, 5, ¿vale? Voy a contar el más 1, entre 5 y 6 semanas, siempre. El precompetitivo intento que sea par por el tipo de trabajo que más adelante realizo y que diré. Intento que sea par para realizar un 3 más 3. ¿Que el calendario me lo permite? Bien. Que no, pues nada. Pero el que este 6, 3 más 3 en precompetitivo, como veis, lo he utilizado en las dos, tanto para el invierno como para la Copa, como para el Campeonato de Europa, perdón. Y ese 3 más 3 siempre me ha servido durante toda su trayectoria y siempre lo ha hecho llegar en un buen estado de forma óptimo a las diferentes competiciones. Y el periodo fundamental, pues que este año lo alargué, normalmente no hacemos tanto, pero bueno, este año creí que teníamos que cargar mucho las pilas. Hicimos el invierno, hicimos una doble periodización que al final fue triple para poder alcanzar el Mundial, que como veis no está planificado, es decir, yo aquí no planifiqué, llegué hasta el día 6, que ahora hablaré de él, y a partir de ahí Alberto ya llegó muy cansado y bueno, ahora os contaré. Entonces, de cara al periodo fundamental lo aumentamos y el base normalmente siempre son entre 6 y 8 semanas. El tipo de trabajo que realizo, pues ahora lo veremos. Entonces, después de la Copa Europa, en la que fue séptimo, le di una semana de descanso total, en la que no hizo absolutamente nada, y una semana de periodo base, pretemporada como tal, en la cual, pues bueno, realmente entrenó, creo recordar, 3 o 4 días como mucho, y simplemente bajar a la pista y toma contacto. El martillo tampoco lo tocó. Y volvimos a cargar las pilas con un periodo fundamental de otras 4 semanas para el llamado 3 más 3 de precompetitivo y de nuevo poder estar bien en el Campeonato de Europa, ¿de acuerdo? Con ese 5 más 1. Después de esto, pues bueno, yo me planteé si realmente podía estar al 100% de cara al Mundial, porque realmente, como veis, ya llegó mucho entrenamiento encima, pero bueno, para nosotros era un estímulo muy grande el poder competir con los absolutos. Teníamos también el fin de semana de antes justo también, teníamos que prepararnos el Campeonato de España absoluto, con lo cual decidimos el optar a él, en el cual volvimos a hacer un periodo de fundamental de una semana, un precompetitivo de 3 y otra de competitivo también de otras 3, en el cual ahora explicaré también. Y bueno, con eso el objetivo era llegar al Campeonato de España en una forma buena, óptima, pero sobre todo nuestro punto de inflexión, nuestro punto objetivo final era el día 6. El día 6 de septiembre era el meeting de Jaén Paraíso Interior en Andújar, que se celebra, como sabéis, y había martillo. Entonces ese era el último día para poder hacer la mínima de cara al Campeonato del Mundo. Decidimos que tenía que salir o en el Campeonato de España o ahí, porque no nos daba tiempo a realizarlo de otra forma. Como veis en rojo, el 17, 24 y 25 competimos en León en una concentración de la selección, del sector, pero ahí sabíamos que no íbamos a estar en las mejores condiciones posibles, pero sí de cara al Campeonato de España, sobre todo ese día 6. Nos la jugamos esa carta y bueno, tuvimos suerte, salió bien, al final la suerte se busca y salió bien y ese día 6 consiguió meterse entre los mejores del ranking con los 75-78, que la mínima era 76-00, y pudo acudir. Y en esas 2 semanas, porque luego fueron 2, porque esta última semana ya es de, a ver si consigo el ratón, aquí es de viaje, con lo cual estas 2 últimas semanas, pues básicamente lo mismo, descansar y los estímulos tenían que ser muy rápidos, tenían que ser a nivel de velocidad, básicamente, porque Alberto ya estaba en un nivel de forma aún bueno, lanzó 75 metros, ¿no? 75-78, pero es verdad que yo a nivel físico una sesión de pesas de las que solíamos hacer ya no era capaz de aguantar, con lo cual reducimos mucho el trabajo y nos dedicamos mucho más a descansar que a entrenar en ese periodo. Y bueno, ya en el Mundial, pues evidentemente no llegó en el estado de forma que pudo llegar al Campeonato de España o al Campeonato de Europa, pero bueno,
llegó en un estado de forma que estuvo bien, pero fue una de las finales más caras de la historia y no se la jugó a poder entrar. Y bueno, lanzó 72 metros, que tampoco está nada mal para ser su primera experiencia. 76, vamos bien. Bueno, pues siguiendo ya con la planificación, yo suelo hacerlo de la siguiente forma en cuanto al volumen de los microciclos, la intensidad de trabajo y el volumen de trabajo. Yo intento trabajar en 4 semanas, cuando el calendario me lo permite, de tal forma que voy aumentando de la primera a la tercera semana y la cuarta semana ya la tomo de descanso, de descarga, más que descanso, descarga, perdón. En cuanto a la intensidad, pues evidentemente en el base poquita, iremos subiendo, ¿de acuerdo? Y en el volumen de trabajo, pues todo lo contrario, ¿vale? Algo muy simple, pero bueno, sí me gustaría, cuando lo hice quise plasmar que yo suelo trabajar en 4 semanas, pero bueno, por necesidad del calendario a veces pues no es así. Después de yo tener mi objetivo, después de dicha planificación, de ese 3+3, de esas 4 semanas más una de competitivo, yo me paro a pensar qué medios de entrenamiento yo quiero utilizar con mi atleta durante el año y cómo. Entonces saco esta tabla, ¿de acuerdo? En esta tabla yo plasmo todos los medios de entrenamiento que yo voy a utilizar durante todo el año con él. Y, como veis, los marco, periodo base, fundamental, precompetitivo y competitivo, y los marco donde quiero trabajar con él. De esta forma, pues ya me sitúo un poco en el espacio de cómo quiero hacerlo. Después de esto, evoluciono todos los sistemas de entrenamiento, ¿vale? Yo organizo todo. Es decir, aquí tenemos un ejemplo y todos los sistemas que anteriormente hemos visto los tengo ya situados, como hemos dicho, y ahora trato de evolucionarlos una vez situados. Ejemplo, ¿vale? He puesto ejemplos de todos los medios que utilizo. A nivel de carrera, yo lo intento diseccionar todo lo que puedo. Y bueno, vamos a intentar ver toda la evolución de todos los periodos y subperiodos que yo tengo hecho tanto para una periodización simple como una compleja, en este caso, en la cual pues trato de eso. Una vez que los plasmo aquí, pues puedo ver la evolución de eso y cuantificarlo, y es mucho más fácil para mí el luego situarlo en las diferentes tablas que posteriormente comienzo. Pues aquí tenéis, por ejemplo, las de carrera. Pues nos podemos ir, pues no sé, a la velocidad. Él comienza haciendo... En el periodo base empieza haciendo solo reacciones y poco a poco, mediante cuestas, vamos introduciendo la velocidad, en la cual partimos entre 30 y 40 metros. Aquí, por ejemplo, pues yo comencé con él, ensayo-error, comencé con él llegando hasta los 60 metros. Tuvo una rotura de fibra, bajamos al año siguiente a los 50 y me di cuenta que en 50 también, que en cuanto se levanta un poquito y empuja, el isquio le sufre y bueno, decidimos pues no correr carreras tan largas a modo de velocidad y al final pues nos quedamos en eso. Lo voy evolucionando, como después veréis, también en series y repeticiones, pero bueno, comenzamos con 30-40 metros en el base no fundamental, en el base un poquito menos de serie, fundamental más, en el precompetitivo bajo a 20-30 metros, bajo la serie aún más en el precompetitivo 2 y luego ya en competitivo 1 me meto en 20 metros, en el cual realizo pues 4, 5, 20 y en el competitivo 2 estamos hablando de a lo mejor 3, 20. Ahora, eso sí, él utiliza clavos, muchas veces utilizamos sale de tacos y cronómetro, ¿de acuerdo? El periodo de descanso muy grande y bueno, es un estímulo que realmente en ese periodo le viene muy bien. Otro sistema de entrenamiento que utilizo, los circuitos. Yo en todos los planes de entrenamiento pues tengo un circuito que como lo jugaremos en el plan y lo mismo, voy evolucionando los diferentes circuitos en función del el periodo. Empiezo con un circuito muy genérico. Este año, por ejemplo, lo he cambiado un poquito, pero bueno, este es el que hizo en el campeonato del año del Campeonato de Europa, 2018-2019, y empiezo entre 2 o 3 series con 8 de ejercicios y comienzo con 30 segundos de descanso, de trabajo, 0 o 30 de descanso en función del periodo, vamos, de la semana en la que estemos y 5 minutos de descanso entre uno y otro. Ya en el periodo fundamental empiezo a meter ya lo que son ejercicios con poleas y algunos ya en el que interviene una musculatura más específica. Y en los 2 precompetitivos ya sí voy a saco, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Voy a la fuerza especial y todos los ejercicios que realizo están orientados ya al martillo, a movimientos específicos, como cabe ya aún más si cabe en el periodo competitivo,
donde todo y cada uno de los ejercicios está no solo para trabajar la musculatura en sí, que está implicada en el lanzamiento, sino sobre todo para paliar algunos de los defectos técnicos que Alberto puede tener durante ese periodo. Entonces, utilizo estos circuitos no solo para la fuerza, sino también para trabajar la técnica. Con lo cual, a mí me es muy importante estos circuitos a lo largo del año, ¿de acuerdo? Otro sistema, los multilanzamientos. Pues bueno, los divido aquí en general y específicos. Como veis, pongo el número de lanzamientos, los kilos que utilizo. Pues este año empezó con 6 kilos, haciendo 70 repeticiones de diferentes ejercicios. Cuando pongo 7 y 4 kilos, porque nosotros lo que utilizamos es que primero coge la bola de 7 durante el mismo ejercicio, por ejemplo, lanzamiento dorsal, coge la bola de 7, realiza, por ejemplo, 7 repeticiones y luego coge la bola de 4, cogía la bola de 4 y realiza 3 repeticiones. Total, suma 10 repeticiones de cada ejercicio, pero intercambiando ese peso. Para mí, ¿por qué? Porque quiero que tenga finalmente en cada ejercicio un estímulo rápido, un estímulo veloz, porque la hipertrofia, que es lo que utilizo en el periodo fundamental, pues lo enlentece, evidentemente, y bueno, intentar paliar de alguna forma lo más posible ese enlentecimiento que sea el menor posible. Y en precompetitivo, pues, evidentemente, ya voy bajando los kilos y las repeticiones hasta llegar en el competitivo donde hacemos tan solo con un balón de 4 kilos o una bola de 4 kilos, 40 o 50 repeticiones, que, bueno, son más bien poquitas. En cuanto a lo específico, este año uno de los cambios, que luego diré, es que aumentamos el número de ejercicios específicos, de multilanzamientos específicos, con martillos cortos, con bolas más pesadas. Y, bueno, pues comenzamos en el periodo base, no realizamos ningún tipo de lanzamiento específico, sino que lo comenzamos con el fundamental para evitar lesiones y poco a poco. Y bueno, comenzamos con 4 ejercicios, realizando 6 repeticiones de cada uno. Lo hacemos 2 días en semana. Luego en el precompetitivo seguimos con 2 días en semana siempre, 5×4, 7×3. Al final se trata de partir desde ejercicios aquí muy básicos, muy elementales, pues finales, 3/4, un giro, a venirnos ya aquí donde utilizo la cadena, por ejemplo, con pesas de 5+2 para sumar unos 7 kilos o 4+4, sumo 8 y utilizo la cadena y hacer ejercicios que son específicos para trabajar la fuerza, pero que pesan muy poco más, un estímulo diferente al del martillo y sobre todo trabajar también la velocidad durante el lanzamiento. Y la verdad que a mí me viene muy, muy bien ese trabajo con Alberto. Otro sistema que utilizo son los multisaltos, evidentemente, y bueno, aquí tenéis que los divido en cuestas, gradas, césped, foso, muro, valla y pliométrico. Cuando digo pliométrico es porque utilizo las vallas. Entonces, comienzo siempre en el periodo base, trabajo, como hemos dicho, un 3+3, por ejemplo, en este caso que comenzamos, pues comienzo en las primeras 3 semanas tan solo haciendo multisalto en cuesta, PJ son pies juntos, PC, patas cojas, que hago segundo triple, izquierda, izquierda, derecha, derecha, zancada y batida. En el segundo 3, del 3+3, ya sí entran también las gradas y el césped. En las gradas, por lo mismo, pies juntos, patas cojas y las sube corriendo. Y en el césped, rana, patas cojas y zancadas, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando pasamos al periodo fundamental, desaparecen las cuestas, desaparecen el césped y me quedo con los pies juntos, las patas cojas y al correr, que le sumo repeticiones y entra en acción ya el foso, donde hacemos pies juntos parados, triple alternos, ¿de acuerdo? Triple alternos y ranas desde el césped cayendo en el foso. En el precompetitivo 1 ya desaparecen las gradas y los triples alternos pasan a ser triple a pie juntos, de tal forma que hacemos pies juntos, triple a pie juntos y patas cojas. Y le meto lo que es el muro. Yo le llamo el muro, que es lo que utiliza es subirse a la colchoneta de altura con las chapas, ¿vale? Con el protector se sube arriba. Y ahí hace los pies juntos y luego en otro muro que tenemos un poquito más bajo ya hace patas cojas y batidas. Eso tan solo aguanto en ese 3+3 que utilizo en el precompetitivo, lo aguanto en el primer 3. En el segundo ese muro desaparece y ya entran por primera vez las vallas. Alberto es un chico que ya en esa edad estaba pesando en torno a los 115 kilos y bueno, evidentemente el trabajo de valla es importante, pero también considero que hay que cuidar también otros aspectos y bueno, siempre no ha funcionado así. Yo siempre lo meto en el precompetitivo 2 y hasta ahora me va bien. Y bueno, no lo he dicho, los pliométricos aparecen en el precompetitivo 1, pero lo que hago es dejar caer desde un banco de unos 20 o 30 centímetros y saltar tan solo una valla. Y ya en el precompetitivo 2 quito las patas cojas y meto los pentas como cambio
y se utilizan las vallas a pies juntos y otras más chiquititas a pata coja. Y los pliométricos ya sí, por ejemplo, lo que hacemos en este caso es desde ese pequeño banco de 20 o 30 centímetros pasa una a nivel estándar y otra ya a una altura superior, creo que era ese año. Y bueno, pues ya pasamos al periodo competitivo, donde, como veis, pues se trata de ir restando multisaltos al final, aunque es el mismo sistema, ¿vale? Pero voy quitando multisaltos, ¿vale? Otro sistema, bueno, pues las pesas, la halterofilia en sí. La base, pues en el periodo base hacemos solo técnica de diferentes movimientos. Durante esas semanas tan solo nos dedicamos a hacer técnica y no todas las semanas, ¿vale? De los diferentes movimientos con muy pocos kilos. En el fundamental, pues hacemos hipertrofia, un ejemplo de semana tipo de Alberto, que luego veremos también, pues un 5x10 al 60%. Durante el primer 3+3 del precompetitivo siempre utilizo la pirámide, que ahí tenemos un ejemplo que hizo ese año, al 60% 6, al 70% 8, al 80% 4x4 y acabar al 70% con 8. En el precompetitivo 2 entra siempre la escalera, un ejemplo que hizo ese año de escalera, al 70% 2x5, al 80 3x4, al 90 2x2 y si lo veo en condiciones óptimas realiza una repetición al 100%, ¿de acuerdo? Ese intento, pero sí solo lo veo en condiciones óptimas. En el competitivo 1, yo bueno, en el competitivo en general yo utilizo los contrastes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en el competitivo 1 siempre trabajo al 80-40%, 4x4 y al 40% 4x4 y luego ya paso al 70-30% en el precompetitivo 2, haciendo 3x4 en los dos. Si alguno no ha trabajado en esta forma, simplemente escoger, por ejemplo, la cargada, realizar 4 repeticiones al 80% y luego soltar ese peso, coger el 40% y realizar otras 4 repeticiones. El objetivo, el 40%, evidentemente no es técnico, es simplemente la velocidad. Y bueno, otro de los sistemas de entrenamiento, evidentemente, son los lanzamientos, la técnica en sí. Esos son los tantos por cientos que yo trabajo de lanzamientos a lo largo del año. En el periodo base no toco el ligero, ¿de acuerdo? El martillo ligero no lo toco, empiezo con el pesado un 30% y el específico un 70%. Ese año, en este periodo, creo que fueron 25 lanzamientos lo que realizaba, luego en total. Luego en el fundamental, 30% del pesado, 60% del específico y ya entrenación en ligero, 35 lanzamientos diarios. En el precompetitivo, evidentemente, ya va bajando el pesado y va cogiendo cada vez más fuerza el ligero, 15, 60, 25. En el precompetitivo 2 sigue cogiendo ahora, para mí es fundamental que coja mucha fuerza el específico, es decir, el suyo, el de 7 kilos, 260 gramos en este caso. Y en el competitivo yo ya el pesado no lo toco para nada y para mí tan solo es martillo específico y ligero, ¿de acuerdo? Y al final, con todo esto, lo que hago son estas tablas, ¿de acuerdo? Que son ya las que yo tengo. Por ejemplo, pues aquí tenéis lo que he dicho de los multisaltos. Aquí tenéis lo que él hizo para la Copa de Europa, ¿de acuerdo? Y estos son el entrenamiento de los multilanzamientos de todo el año, tanto para la Copa de Europa como para el Campeonato de Europa, sub-23, ¿vale? Y bueno, pues ahí lo tenéis, tampoco que no se nos haga tarde, me voy a parar ahora a leerlo todo, ya lo he visto. Y bueno, eso es lo que voy evolucionando, que como veis, pues al final así minimizo más los errores. Al final, ¿para qué? Para llegar, hemos dicho que el cómo, que serían los sistemas de entrenamiento, cuándo, que es la siguiente tabla, el periodo de entrenamiento, de qué forma evolucionan los sistemas de entrenamiento, que es lo que he enseñado hasta ahora, y ahora al final llego en este método a los sistemas evolucionados por periodos, ¿vale? ¿Para qué? Para llegar al final a la cúspide de la pirámide, que sería producir el plan, el producto final, el plan. Entonces yo, en función de todo eso, vuelvo a elaborar otras tablas en las cuales tengo, por ejemplo, aquí periodo base, todos los medios que utilizo y cómo los voy a utilizar en ese plan. Competitivo, todos los medios que utilizo y cómo lo voy a utilizar en ese plan. Ahora ya, de aquí, lo que hago es extrapolarlo al plan de entrenamiento que ahora veremos. Y para mí, muy importante, que bueno, ese año tengo que dar las gracias a Juanvi, que utilizaba siempre el Word para cuantificarlo, y Juan Vicente Escolano, pues bueno, me ayudó con una hoja de Excel, que yo hasta ese entonces no manejaba bien, para cuantificarlo todo de manera mucho más fácil, ¿vale? Y lo tengo todo cuantificado también, porque es una forma
de esta forma que he hecho, de evolucionándolo todo y tenerlo todo tan al detalle, es muy fácil luego plasmarlo en una hoja de Excel y que todo te haga la sumatoria. De tal forma que ahora los cambios que voy a explicar ahora me eran mucho más fáciles de cuantificar, ¿vale? Por ejemplo, ese año los cambios más significativos que yo realicé con él eran porque teníamos que buscar un objetivo muy grande, como en ese caso el Campeonato de Europa. Al final, yo hasta ahora con él he trabajado de forma muy general y digamos que ese año en el que he metido más cosas específicas, ¿vale? Más trabajo específico. He empezado a quitar un poco de trabajo general y he metido un poco en el cambio específico. De tal forma que yo, durante ese año, con él, aumenté el número de lanzamientos en el periodo fundamental, ¿vale? Normalmente él lanzaba 30 lanzamientos por sesión y ese año, en el periodo fundamental, pues lo que viene siendo 35, que es aproximadamente 1 hora y media de lanzamientos, ¿vale? Diaria. ¿Cuántos días a la semana? 4 o 5, ¿vale? Que eso no lo había dicho antes. Otro cambio significativo ese año es que yo hasta entonces no había utilizado un martillo corto pesado. Hasta entonces habíamos utilizado kettlebell o habíamos utilizado las cadenas, pero no había utilizado un martillo pesado como tal. Entonces ese año empezamos ya a utilizar los martillos cortos, en este caso, un martillo de 11.750, que se lo tengo que agradecer a Tomás, que nos lo donó. Y bueno, la verdad que nos ha venido muy bien. Y un martillo también cable corto, ¿vale? Doblado a la mitad, de 16 kilos. Otro cambio de ese año, pues aumento de número y peso en multilanzamientos en periodo fundamental. Ese año, como hemos visto, pues aumenté mucho el número y el peso de la bola en sí. Multilanzamientos, como he dicho, más específicos en precompetitivo y competitivo. Yo le hago un tanto por ciento a los generales, otro al específico, quité el tanto por ciento un poco de general y se lo di a los multilanzamientos específicos. Como dije en la primera frase, podemos hacer de todo, pero no todo. Al final tengo que elegir, no puedo pasarme en la pista 6 horas al día, con lo cual tengo que elegir qué es lo que mejor y más quiero. Aumenté las cargas, ¿vale? En el periodo fundamental es el primer año que Alberto dobló sesión, ¿vale? Las sesiones de pesas, que eran 3 a la semana, el primer año que Alberto dobló sesión, pero vamos a decir dobló, no vamos a decir dobló, vamos a decir dividió la sesión. Aumenté un poco la carga y para eso creo que necesitaba ese descanso que te da el dividir la sesión. Metí mucho más trabajo con vallas. Para mí ese año, pues ya que íbamos a ganar también ese peso, íbamos a aumentar el peso en kilos, íbamos a aumentar tanto movimiento, para mí era fundamental que también se pudiera mover bien, que se pudiera mover de forma coordinativa y que se pudiera coordinada y que se pudiera mover rápido. Para mí fue muy importante ese año el trabajo con vallas, ¿vale? Tanto como movilidad de caderas, que la tenía en el calentamiento o algún día en concreto, como las carreras con vallas, que también las hemos utilizado. Y hicimos, como he dicho, cambios en el circuito aeróbico en el periodo de base. Disminución de los ejercicios de carrera al final de la sesión, ¿vale? Disminución de la serie de velocidad en el periodo fundamental, como ya expresé. Disminución de la distancia máxima en las series, como ya dije también. Disminución de los periodos de los multisaltos en precompetitivo y competitivo. Aumento los multilanzamientos, Alberto pesa más. Yo sé que siempre ha tenido, como ahora tiene problemas con la rodilla, entonces decidí bajar el número también de multisaltos. Y bueno, todo esto pues nos lleva a lo que es el producto final de la cúspide de la pirámide, como he dicho, que sería el plan de entrenamiento. Bueno, pues este es el plan de entrenamiento de Alberto, de lo que sería el último plan para la Copa de Europa, ¿vale? La que consiguió ser séptimo. He puesto el de la Copa de Europa, que luego hay otro ejemplo del Campeonato de Europa Sub-23, porque aquí hay más variedad que en el del Campeonato de Europa, ya que son más semanas, ¿vale? Y bueno, como veis, pues en este caso, como dije antes, aquí hice un 4+1, no he mentido, no preparo la última semana, me guío por sus sensaciones y por las mías, de cómo lo veo, y voy evolucionando el trabajo de más hasta llegar a la tercera semana a menos, ¿vale? Aunque aquí sí es cierto que voy bajando cuanto más posible para el trabajo hasta llegar a la Copa de Europa, de tal forma que, por ejemplo, una sesión de pesa de contraste aquí fue al 70%, 2 series de 3 y 2 series de 4 de 1, 2, 3, 4 ejercicios. No, 5, perdón, y el segundo día 4, ¿de acuerdo? Con lo cual es una sesión muy, muy fácil que se acaba en 1 hora escasa y bueno, pues para que veáis el ejemplo, tampoco me voy a poner a parar a leer el plan entero, pero sí que veáis la estructura, cómo lo utilizo. Debajo pongo los lanzamientos que tiene en total. Él sabe que tiene que hacer un 80 y un 20% como puse, 15 lanzamientos en ese periodo, 12 con el
con el suyo, con el específico, y 3 con el ligero. Uno de los circuitos que utilizo, este es uno de los circuitos que utilicé, vamos, en esa Copa Europa, el que utilicé para la Copa Europa del periodo competitivo, que es muy parecido al del Campeonato de Europa. Le hago una parte donde él tiene las pesas que va a utilizar durante ese mes, los porcentajes que va a utilizar para que él por escrito, si quiere, se lo ponga y lo tenga escrito. Y bueno, pues la parte, como siempre he dicho, de motivación, y más en un plan de competición como era este importante, pues bueno, la parte de motivación que, como ya he dicho, para mí es fundamental. Y bueno, como he dicho al principio, que han saliendo las martillitas, que bueno, en Microsoft el PowerPoint lo aprendí a utilizar un poquito mejor, como he dicho, pues bueno, voy a ir poniendo semanas de cómo yo entrené con él ese año, ¿vale? De cara al Campeonato de Europa. Periodo base, ¿vale? Una semana del periodo base, ¿cómo sería? Pues yo empiezo, como he dicho, descanso en este caso el jueves y el domingo, ¿vale? Pues como veis, hacíamos técnica 3 días en semana, los lunes, los miércoles y el sábado. Y bueno, como veis, pues bueno, un día de construcción general que le llamo yo, donde le marco varios sistemas de entrenamiento que solemos utilizar, y en gris, pues los que más me gustaría que hicieran en ese momento, pero bueno, las circunstancias a veces ya sabemos las que son. Los multilanzamientos que realizaba, sus cuestas, ¿vale? Carrera en cuestas, las pesas, como he dicho, 3x10, en este caso el 60%, los ejercicios que tenía que hacer y las abdominales. Y bueno, siempre acabamos en este periodo, evidentemente. Y bueno, yo soy mucho de hacer fallas, como he visto en las carreras continuas. Él corre también al final de las sesiones, hacer rectas. Y bueno, lo considero también fundamental para su trabajo de cardiovascular. Los miércoles, pues como veis, velocidad y multisalto, acabo con una interva, jueves descansaba y el viernes, pues una sesión de goma y de multilanzamiento. Y el sábado, de nuevo, técnica y el circuito, que bueno, aquí podéis ver debajo. Periodo fundamental, pues como he dicho, fueron 4 semanas. Para nosotros, he puesto esta foto, ¿vale? Fundamental, porque para nosotros fue fundamental el pegarnos lo que nos dimos aquí en Grosseto, que fuimos sextos, y bueno, pues aquí en un momento de felicidad final, que bueno, para nosotros fue muy emotivo, la verdad. Ambos. Y bueno, aquí una semana del periodo fundamental. En este caso, los lunes por la mañana realizábamos las técnicas que las realizo yo solo con él, ¿vale? Hay técnicas en las que sí coincido con el resto de mi grupo, pero hay otros en las que no. Así que, por ejemplo, aquí los lunes hacemos multilanzamientos específicos, aquí lo veis, y hacemos técnicas por la mañana, y por la tarde bajaba a hacer construcción general y una interva. Los martes teníamos pesas hipertróficas, 6x9 al 60%. Los que están aquí son en sesión de mañana, como indica aquí, y los que están a la derecha en sesión de tarde. Dividimos el trabajo. El miércoles volvíamos a lanzar velocidad, los multisaltos que antes hemos dicho, multilanzamiento y falles. Descansábamos los jueves. ¿Por qué descansábamos los jueves? Porque tenía clases por las tardes, sin más. Ese día tenía unas prácticas que no había forma de cambiarlas. Pues bueno, había un día de descanso a la semana, pues el día que le venía bien en este caso, por la universidad, pues eran los jueves. Y además, ¿qué hicimos? Pues también intentar meter la sesión de fisioterapia lo máximo posible los miércoles por la tarde. Luego, los viernes volvíamos a hacer pesas, de nuevo en sesiones de 6x9 al 60%, sesiones de mañana y de tarde, con diferentes ejercicios, evidentemente. Y los sábados por la mañana teníamos primero técnica, donde luego parábamos mucho en la técnica analítica, conceptos que tenía que mejorar, y hacíamos multilanzamientos, tanto generales como específicos. Y acabamos siempre haciendo unas reacciones, ¿vale? Ese estímulo rápido al final, que también dije en el periodo fundamental, que para mí es fundamental, para la redundancia, y acabamos siempre haciendo un circuito de abdominales, que bueno, siempre es bueno que hagan circuitos de abdominales, lumbares, siempre se lo decimos, lo insistimos, sabemos que a veces es poco tiempo, entonces cuando lo marco hay que hacerlo sí o sí, el resto de días, pues si es posible también. Y bueno, los domingos, pues lo mismo, teníamos lanzamientos, los domingos tenemos lanzamientos, hay una sesión por la mañana y por la tarde de pesas. Y luego ya periodo precompetitivo, como hemos dicho, 6 semanas, el 3+3. Aquí lo podéis ver, no me voy a parar más, pues ya he explicado más o menos los sistemas, bueno, más o menos lo he explicado todos los sistemas, lo he explicado todo. Aquí lo tenéis reflejado, al igual que el circuito que utilicé con él en ese periodo. Y bueno, el periodo competitivo al que al final llegó Alberto al Campeonato de Europa, el 5+1. Aquí tenéis una semana, que al final es el trabajo en sí, porque luego lo que hago es evolucionar esto que veis aquí, y el circuito que utilicé con él durante ese periodo.
Y bueno, pues al final, pues todo este camino pues nos llevó al objetivo final, que bueno, desde aquí quiero expresar, ya que se va a quedar grabado y que muchos de vosotros estáis aquí conectados, quiero dar las gracias porque esto no ha sido Alberto solo, no he sido solo, han ayudado familiares, compañeros de entrenamiento y por supuesto compañeros como vosotros, entrenadores, de los cuales yo me he ido nutriendo, he ido aprendiendo muchísimo y bueno, al final este es el momento final por el cual se lucha. Tenemos que estar preparados para el día y la hora y bueno, la verdad que yo cada vez que lo veo me quedo sin palabras. 74-14, 68-73-36. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el español. Empezó con 71-91, perdón. Después 73-36, nulo. ¿Y qué va a pasar ahora? Con ese 71-91 ya era segundo, luego reafirmó esa segunda posición con los 73-36, se tomó un descanso en el tercero y ahora, pues fíjense ustedes lo que acaba de hacer. Pues supera de largo los 74 metros, 74-36, personal best para él. Y de momento, Gerardo, el oro es para este hombre, para el español Alberto González. Lo que ocurre es... Y bueno, pues todo este camino, todo esto que he explicado, todo este método, pues nos llevó a marca personal en el momento, día exacto. La verdad que hay que tener suerte, pero la suerte se tiene que buscar y yo pienso que tanto yo en este sentido como él lo buscamos mucho y la verdad pues que salió por un momento que lo único que se me queda es no haber estado allí por un proceso de enfermedad que tuve ese día, pero bueno, quiso ser así y lo volvería a afirmar que volviera a pasar de nuevo esto igual, evidentemente. Y bueno, con esto despedirme, daros a todos las gracias por escucharme, con la frase creamos que es posible y trabajemos para que lo sea. Ahí tenéis mis contactos en redes sociales, email, por si puedo ayudar en lo que sea. Y de nuevo dar las gracias a todos por esta oportunidad, a la federación, a la persona de FIJO también, por presentarme esto. Y bueno, solo espero que esto que he hecho yo hoy de enseñar todo lo que hago, porque no me dejo nada, lo hagamos todos, seamos capaces de compartirlo unos con los otros, porque creo que de eso se trata. El que haga esto posiblemente no vaya a ser campeón de Europa sub-23 ni absoluto, pero creo que puede ayudar a que la gente vaya evolucionando y creo que yo también puedo nutrirme, como he hecho hasta ahora, de otros entrenadores. El preguntar no es malo, nadie nace sabiendo y a mí me encanta preguntar, muchos de los que sabéis, que estáis aquí lo sabéis y creo que eso ha formado parte de que Alberto Boí pueda ser campeón de Europa. Y nada, muchas gracias a todos y aquí estoy para las preguntas que queráis hacer. Bueno, pues muchas gracias, Kini. Ha sido una presentación estupenda. Enhorabuena. Entonces, ya sin más, paso a las preguntas. En primer lugar, está Vadillo. Aprovecho para darle las gracias por estar aquí. Es muy importante su presencia. Y te quiere preguntar, gracias, Kini. Yo quería preguntar qué entrenamiento hacéis con alteras, de halterofilia, con alteras. Sí, de pesas. Pues bueno, el entrenamiento de halteras en sí, lo explico, si no, le iba a volver a compartir la pantalla, pero bueno, lo explico. Pues, sí, se referirá a los ejercicios de arrancada, squat. Sí, exactamente. Yo al final trato de evolucionarlos también, dicho ejercicio, a lo largo de la temporada. Por ejemplo, pues las cargadas pasamos desde hacerlas desde abajo del suelo durante la temporada y evolucionando a hacer las colgantes. La arrancada, siempre empiezo con la arrancada en split y acabo haciendo arrancada olímpica. El pullover lo hacemos a principio de temporada, pero luego no lo solemos utilizar, igual que los bíceps. El pectoral lo evoluciono desde pectoral normal, que seguimos haciendo pectoral, no abusando, porque sabemos que el lanzador de martillo no puede tener mucho volumen de peso, pero también hace pectoral inclinado. La sentadilla la voy evolucionando desde profunda a media sentadilla o incluso 3/4 de sentadilla, que al final es el gesto propio del martillo en sí. Y bueno, pues cargada, arrancada, sentadilla y bueno, evolucionando, como he dicho, comenzando en el periodo base con gestos técnicos como tal, la hipertrofia, que ese año fue, pues eso, 4x10, 5x10, 6x9, que lo utilizo también. Me voy luego a la escalera, a la pirámide, de ahí a la escalera y al final acabo utilizando los contrastes como expresado. No sé si con eso queda contestada la pregunta o no. Yo creo que sí, será contestada.
Vale, de parte de Germán Millán, muchas gracias por destripar tu trabajo sin tapujos y enseñarnos tu sistema. Gran trabajo, felicidades por la exposición. Muchas gracias, Germán. Padillo ha contestado que perfecto, gracias. Vale, a usted. Tony Cimarro, hola, enhorabuena por la presentación. Me ha gustado especialmente el control del entrenamiento que tienes. Eso es muy importante. La pregunta es, ¿nos has puesto los test de fuerza, saltos? ¿Qué marcas tiene con los lanzamientos específicos, 8 o 9 kilos? Pues la verdad que nosotros no te lo puedo decir porque no lo he llegado a medir nunca, la verdad. No es algo que realmente a mí me preocupe como tal. Yo sé más o menos por dónde anda, pero nunca he realizado un test de lanzamientos pesados. Sí digo que, por ejemplo, cuando hablo de lanzamiento pesado, que no lo he especificado, ¿vale? Y me acabo de dar cuenta, el martillo de 8 kilos. Él utilizó el martillo de 8 kilos. Hasta ahora no hemos cogido un martillo superior. Cuando he hablado del martillo de 11.700 y 16 kilos, son cortos. Y la verdad que nunca me he parado a medirlo. Vale, gracias. De parte de José Antonio Fuentes, muchas gracias por el Power. Y en principio no hay más preguntas ahora mismo. Yo voy a aprovechar mientras tanto y te atraco un poco. Sí que has explicado muy bien todo y todo muy bien. Y bueno, yo quería preguntarte sobre la velocidad. Al ser Alberto una persona ya muy formada, con unos cuádriceps muy grandes, la musculatura muy fuerte, a lo mejor, no sé, tu opinión sobre la velocidad, si no tienes miedo a que se lesione o Sí, la verdad que es una buena pregunta, fijo, porque yo es una de las cosas que más pienso en Alberto, porque es verdad que, como tú dices, tiene mucha musculatura en las piernas, entonces es un poco arriesgado. De ahí que haya bajado los metros, por ejemplo, en el periodo base. He estado hablando con diferentes personas, por ejemplo, fisioterapeutas también, que me dice que empiece a hacer la velocidad mucho en cuesta para que no llegue a empujar en ese aspecto también tanto, que no se, o que reduzca mucho los metros en el sentido de que cuando él siempre se ha roto no ha sido en los principios metros, en los metros del inicio, cuando el trabajo, sino que cuando él ya se levanta y empuja hacia adelante. Y desarrolla. Exactamente, entonces que en ese momento que reduzcamos velocidad o que él no apriete a tope, pero sí es cierto que él tiene muy buena técnica de carrera. Yo, como he dicho, me baso mucho en el resto de entrenadores, yo no tengo miedo a aprender del resto, y en Jaén tengo entrenadores de velocidad, en este caso, por ejemplo, Antonio Prieto, que es un entrenador que fue atleta paralímpico y tiene mucha experiencia, y yo cuando Alberto era joven o a día de hoy le digo, Antonio, ¿te importa verle la velocidad? Y él me ayuda con ello, yo no tengo problema en ello, entonces para mí es fundamental también esa técnica. Pero en verdad, cuando más miedo me da, como tú dices, es en el periodo de base. Luego, en el competitivo en esos metros, nunca he tenido ningún tipo de problema con él hasta ahora. Vale, gracias. José Antonio Fuentes, muchas gracias por el Power. ¿La elasticidad la trabajas en el entrenamiento o solo en el fisioterapeuta? Pues yo, como tal, la verdad, él sabe que tiene que estirar, sabe que lo bueno que tiene, que es un factor fundamental, es que es fisio. Él está estudiando fisio. Entonces, la verdad que le gusta mucho, se está nutriendo mucho, y aparte de él ir al fisio una vez en semana mínimo, todo el trabajo que va aprendiendo en la universidad lo va realizando sobre él mismo. Yo confío en él, vamos, perfectamente en ese sentido, y sé que a él no le va a faltar en ese aspecto nada. Claro, también estamos hablando de un chaval de 20 años, quizás ahora, de aquí a más adelante, si va a trabajarla un poquito más, conforme se vaya haciendo más mayor, ¿no? Al final tener un plan desde que es joven hasta el final. Yo sigo pensando en cómo puede evolucionar cuando sea mayor y demás, y si hasta ahora mismo no considero que haya sido algo fundamental, sí que lo puede hacer de aquí al futuro, la verdad. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien tiene preguntas? No quería yo tampoco extenderme más, he ido muy rápido quizás, pero por acabar en tiempo. Panadero, excelente explicación. Durante la temporada, ¿cuántos test de pesas realizas? Pues realmente, a lo largo de su trayectoria atlética, como ha estado acudiendo a las diferentes concentraciones, como has dicho tú, Feijóo, pues hacíamos los test una vez al mes, o sea que eso los teníamos, y
Y ahora que es más mayor y eso, cuando acudimos con la absoluta igual, realiza los test. Y si no, realmente cuando él siente que está por encima de ese peso. Hay veces que él está entrenando y le digo, va flojete, ponle un poquito más. Y cuando él lo siente y yo veo que realmente está para levantar más kilos, es cuando realizamos el test. Porque tampoco, ya con la edad y los kilos que mueve, también es un estímulo que es un poco peligroso y trato de hacer test, sí, evidentemente, pero tampoco pasarme con ello. Así que cuando yo lo veo o él siente que realmente está para levantar y normalmente acertamos. Ahora, por ejemplo, habrá que hacer algunos. Después de este periodo de confinamiento. Este periodo, ¿no? Sí, como todos. Habrá que hacer algunos. De parte de Jesús Durán, bien. ¿Qué tipo de control técnico realizas, Kini, si lo haces? Sí, bueno, el control técnico al final, en base a esos objetivos principales que yo me marco, son los que intento trabajar a lo largo del año, porque al final he puesto, creo que han sido 4 o 5 objetivos específicos, que eso sí lo consigo, si lo logra en una temporada, me puedo dar con un canto a los dientes. Hay algunos que todavía no lo he conseguido, al final de los que me pongo. Al final es verlo en el día a día. Luego muchas de las concentraciones que tenemos me ayudan mucho. Por ejemplo, esta misma temporada empezamos con unos objetivos técnicos que yo cuando tuvimos la oportunidad de ir a Barcelona y entrenar con Gilles Dupré, pues por ejemplo, su visión me hizo cambiar algunos aspectos y muchos de los objetivos que tenemos el día de hoy en base a sus consejos. O el propio Durán, hemos subido a Madrid muchas veces y él nos ayuda, nos ha dicho, fíjate por aquí. Entonces, al final, el control técnico yo lo hago también en estas sesiones que yo tengo a lo largo de las 4 técnicas que estoy con él, a la semana aproximadamente, 2 estoy siempre a nivel individual y siempre lo grabo. Entonces, yo ese control lo llevo luego en mi casa, me lo pongo, aparte de que él lo vea en directo, lo veo, luego yo me gusta en mi casa verlo tranquilamente y bueno, si hay aspectos a corregir, pues lo tratamos así. Vale. Daniel Ortiz García, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Has pensado en introducir trabajo de arrastres, trineo, como medio de trabajo de carrera? Pues la verdad que no. Nunca, bueno, es un pensamiento que nunca lo he tenido en mente, nunca lo he hecho y no se me ha pasado tampoco. Pues ya digo que ya me cuesta pensar en la velocidad en sí un poco, ya encima meterle peso. No sé, igual le viene bien, la verdad. A lo mejor estoy un poco perdido en ese tema, pero no, nunca lo he pensado, la verdad. Vale. Hermida, que se me había pasado. La explicación estuvo muy didáctica. No hace trabajo con martillo de 9 y 10 kilos. El martillo de 8 y 6 con 25 kilos son frecuentes, son referentes, pero a su nivel el trabajo de pesados. A ver, no sé si lo has entendido. Sí, bueno, más o menos. La explicación estuvo muy didáctica. No hace trabajo con martillo de 9 y 10 kilos. El martillo de 8 y 6,25 kilos son referentes, pero a su nivel el trabajo de pesados. Sí, bueno, yo al final, para mí, una cosa que siempre se me ha quedado es que los estímulos que quiero que tenga Alberto cuando lanza, que sean lo más parecido posible a su martillo. Todavía está en edad de formación, está aprendiendo la técnica y cuando él, ya el propio martillo de 16, cuando lo coge hay gestos técnicos que realmente no son los que debería de hacer. Entonces yo me baso mucho en el martillo hasta ahora de 6, ese periodo además que era segundo año de sub-23, el de 6 y el de 8. Y realmente con el de 8 lo maneja bien y a nivel técnico lo utiliza bien. Entonces, para mí una sesión que sí tiene que ser de fuerza, pero para mí el factor técnico a su edad es más importante que el factor de fuerza. Ya tendrá tiempo de lanzar con pesados, ya tendrá tiempo de estar fuerte, pero para los metros que lanza yo creo que él está lo suficientemente fuerte que si mejorara el nivel técnico lanzaríamos más. Vale, pues en principio no hay así más preguntas. Entonces, no sé si está Carlos por ahí y así que finalice la charla. Gracias, Kini. Sí. Nada, claro que estoy aquí. Oye, Kini, muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido súper didáctica, la verdad es que muy bien planteado y un gustazo oírte. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y a los demás, pues daros las gracias por estar ahí. Y bueno, una charla más y es una oportunidad más para aprender, que para eso estamos aquí. Y espero que
sigamos viéndonos por aquí. Mañana tenemos otra charla muy interesante, por cierto, muy interesante, sobre el uso de la hipoxia intermitente en pruebas de fuerza-velocidad, como las de lanzamientos, por ejemplo. Tengo muchas ganas de oírlo porque Fernando Lozano es una verdadera autoridad en esa cuestión y yo, sinceramente, para mí es algo nuevo y todo lo que cuenta este chico habitualmente es muy interesante. Entonces os aconsejo que estéis mañana ahí para escucharle. Y bueno, pues seguimos. Vamos a tener prácticamente 3-4 sesiones semanales durante el mes de junio. Tenéis el listado de ponencias en la web de la Federación. Echadle un vistazo y espero encontraros por aquí a menudo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.